Saludos a todos los que nos acompañan y bienvenidos a este Facebook Live de Coordinadora Paz para las Mujeres. Hoy nos encontramos con la doctora Ada Álvarez Conde, creadora de la Ley 89 en Puerto Rico, que nos viene a hablar un poquito sobre de qué trata esta ley y cuál es su función durante el mes de la prevención de la violencia en el noviazgo, el mes de febrero. Nosotros acá en Coordinadora pues iniciamos también nuestra campaña de Ama con Sentido, así que hoy tenemos la grata compañía de nuestra compañera Ada. Y les voy a hablar un poquito de Ada Álvarez Conde para que sepan, ¿verdad?, su trasfondo. Ada tiene 34 años y luego de pasar por violencia en el noviazgo, hizo un libro a los 19 años, volviendo a ser la novelista más joven de Puerto Rico. Y desde ahí empezó a dar charlas de prevención. Creó la Fundación Alto al Silencio y un grupo de promotores de paz donde entrena personas para dar charlas. Fue la autora de la Ley 89 del 2015, que declara el mes de febrero como el mes de alerta y prevención de violencia en el noviazgo. Su trabajo ha sido reconocido mundialmente y sigue creando conciencia sobre este tema. Desde 2006 ella se encuentra dando charlas y ha capacitado un sinnúmero de personas que hoy también nos ayudan y colaboran en espacios educativos para promover la prevención de la violencia en el noviazgo. Saludos, Ada, gracias por acompañarnos hoy. Saludos y siempre un placer estar con Coordinadora Paz para la Mujer y contigo, así que qué bueno que vayamos a hablar de este tema. Definitivo, un tema sumamente importante, más ahora, ¿verdad?, que en Puerto Rico se declaró lo que es la ley, la ley de emergencia, ¿verdad?, de estado de emergencia para la violencia doméstica. Así que nos parece sumamente importante, ¿verdad?, trabajar este tema durante el mes de febrero, aprovechar que tenemos este espacio, esta política pública que promueve estos esfuerzos y concientizar un poquito, sobre todo la gente joven, ¿verdad?, para una sana convivencia y sanas relaciones. Así que háblanos un poquito sobre el trasfondo de esta ley, ¿cómo surge? Pues como muy bien dijiste, ¿verdad? Comenzó siendo yo víctima, ¿verdad? Luego sobreviviente, a los 15 tuve por una orden de protección. En ese transcurso estudié periodismo, saco el libro, lo que no dije, empiezo a dar charlas y me transformé un poco del testimonio a la educación en género, ¿verdad? En el programa de Mujer y Género de la OPR. Entonces, en estos entrenamientos voy a Estados Unidos a hacer mi maestría, trabajo en un albergue y tengo más de 100 horas de entrenamiento adicional, pero lo que fue el colmo, ¿verdad?, o la inserción a la política pública fue mi tema de tesis. En ese momento, para mi maestría de comunicaciones, y como me gustaba el tema de noviazgo, que ya había trabajado desde Puerto Rico, lo que hice fue coger el caso mediático de Chris Brown y Rihanna, que como saben, ¿verdad?, siendo cantante, fue como el escándalo de las noticias de entretenimiento sobre noviazgo. Y mi análisis fue si eso impactó o no la política, particularmente de Florida, que es donde yo estaba, ¿verdad?, viviendo en ese momento para la maestría. Y lo que descubrí fue que realmente el tema de noviazgo, interesantemente, había comenzado como en el 2006 en Estados Unidos. Se empezó a introducir enmiendas, ¿verdad?, el Violence Against Women Act, que trabajaran prevención, porque antes era solamente doméstico, y fue un caso de Estados Unidos particularmente el que luego de una joven pedir ayuda, ir a la policía para pedir ayuda, como era novia, no era, ¿verdad?, esposa, etcétera, no se la dieron y el novio la mató. Desde ese caso es que entonces comenzaron, ¿verdad?, el activismo fuerte de legislación. En ese análisis, pues yo descubrí, ¿verdad?, que habían 19 leyes de violencia en el noviazgo. Hay 19 estados que tienen leyes de violencia en el noviazgo, que es uno de mis sueños, que ahorita hablamos de eso. Pero algo bien importante es que en temas de asuntos federales se declaró febrero como el mes o el Dating Violence Awareness Month. Así que en Estados Unidos ya se conmemoraba. Yo busqué información de Puerto Rico de si se había conmemorado, el efecto que tuvo ese caso para que desembolsaran fondos. Así que un poquito la visibilidad de casos y de que existe esto es lo que hace que a veces corra la política pública. Y ahí es un poco el trasfondo. Luego de descubrir que en Estados Unidos esto se había declarado, que habían sin fines de lucro que tenían lo que es el Teen DV Month, ¿verdad? Si lo ponen en inglés, el mes de violencia del noviazgo, pues traté y adapté el proyecto federal, ¿verdad?, de nombrar el mes para Puerto Rico, ya que no aparecía en ningún sitio, ¿verdad?, la palabra, la definición de violencia del noviazgo, como lo usamos ahora, ¿verdad?, que quizás es lo que no aplica la ley 54 o va más allá de que conviven, están casados, tienen hijos, sino, ¿verdad?, lo que es las relaciones en cita, si nos vamos literal, pero que se declarara el mes como una manera de visibilizarlo. ¿Por qué Estados Unidos lo hizo febrero? De la misma razón
por la que, ¿verdad? Aquí lo trajimos febrero, porque en febrero sabemos que se habla del amor y la amistad por el asunto de San Valentín, pues no se trataba de traer, tener relaciones y tener noviazgos, sino tener relaciones saludables. A diferencia de quizás octubre, que es el mes de violencia doméstica, noviembre 25, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, pues interesantemente hasta es antes de esa fecha, porque es preventivo. Así que tienes un mes para trabajar la prevención y luego entonces más adelante en el año hay meses para trabajar ya la intervención. Así que de ahí es que surge el adaptar este proyecto para Puerto Rico hasta que empezó el proceso de que se aprobara. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso que me imagino que, ¿verdad? Nosotros no teniendo tantísimas bases para manejar lo que es la temática de la violencia de género en el país, tuviste que sobrellevar muchos retos. Sí, pues mira, interesantemente, yo me acuerdo que yo había estudiado la maestría en comunicaciones, bachillerato, había hecho lo del libro, entonces había vuelto a Puerto Rico para el doctorado en historia de Puerto Rico. Y entonces me acuerdo que me fui, te juro cómo surgió el proyecto y la idea, ¿verdad? Ya yo lo tenía aquí, pero no fue hasta que volví a Puerto Rico que pensé qué puedo hacer, ¿verdad? ¿Cómo vuelvo a traer el tema? Y me acuerdo que me fui con uno de estos sitios de cupones a un parador sola por allá y me acuerdo haber dicho, contra, si yo manejo medios de otra gente, ¿por qué no meterle mano a hacer la campaña educativa? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir? Porque, ¿verdad? Hay gente que se cree que todo el mundo tiene padrino y madrina que lo bautice. En mi caso ha sido, ¿verdad? A puro tocar puertas. Entonces, la idea fue escribir el proyecto, escribir el proyecto, borrador, y entonces anunciar en febrero que me fui a hacer como un media tour, comunicado de prensa diciendo quién se atreve a radicar este proyecto. Y esa es la razón por la cual puedo declarar la autoría, porque cuando tú trabajas para alguien ya en la legislatura, pues obviamente no puedes decir fue mi proyecto. Entonces fue mi idea, pero ahí fue al revés. Ahí yo escribí el proyecto y pedí quién lo puede radicar. Ahí se unieron dos personas, que fue Nadal Power y Maitere González. Se radicó en el Senado, que fue en ese momento el proyecto 389. En 2013 se logró, ¿verdad? Por la presión y las charlas y las cosas de los medios, el que se radicara y se interesaran, ¿verdad? Ellos dos en radicarlo. Sí te tengo que decir que fue un poco frustrante porque se tardó un montón en Cámara. Fue como un proceso de que en Senado se aprobó bastante rápido, pero tuve una resistencia de esto es importante, esto está pasando, y es como que había mucho cuestionamiento. Y esta cuestión de por qué nombrar lo importante, yo creo que eso es algo que hasta hoy decimos, ¿verdad? Que decir que es emergencia es importante, ¿verdad? Nombrar, ponerle nombre al asunto es importante para atenderlo. Te aviso también que había tratado de bregar con la ley propiamente, eventualmente, que es una de las cosas que quedan pendientes, y ahí sí que no hubo efervescencia, y por eso creo que con el pasar del tiempo se han dado cuenta de la necesidad. Pero en ese momento hubo un lapso, bueno, te digo, fue radicado 2013 y para aprobarlo esperamos hasta 2015, ¿verdad? En junio. Así que ese proceso, ¿verdad? De convencer, de cabildear, de hablar, mira, por favor, ¿verdad? Eso me llevó a mi primer, ¿verdad? Puesto un poco en política pública, porque ahí terminé dirigiendo la Comisión de la Mujer, porque tenía estos otros proyectos de género, ¿verdad? De violencia doméstica. Y aún ahí adentro, ¿verdad? Esa cuestión de tocar puertas fue complejo porque había que explicar mucho porque esto era importante. Y qué había que, ¿verdad? Porque había que hacerlo hasta que por fin, gracias a Dios, ¿verdad? Se aprobó en Cámara y va a gobernador. Y el gobernador en ese momento, Alejandro García Padilla, me consta, en una reunión antes de aspirar, yo había enviado una carta pidiendo que esto fuera algo programático de los partidos, ¿verdad? Y de la gente que estuviera aspirando a la gobernación, y en ese caso particular estaba en el programa. Y eso fue algo que me ayudó a que, como fue el único que lo adaptó a su programa, yo decía, bueno, si ustedes quieren, pues está aquí, ¿verdad? Así que fue otra, si no, yo creo que era hasta más difícil, porque por el asunto de género, pues había mucha desinformación, y hay gente que le tiene miedo a hablar de la juventud, ¿verdad? Por todo lo que conlleva, todos estos debates, ¿verdad? De qué es educación para niños y jóvenes, pero gracias a Dios se volvió ley, así que se volvió la ley 89 del 2015 que declara el mes de alerta y prevención de violencia del noviazgo, y lo que determina, lo que hace o dice es que educación y procuradora a la mujer y otras sin fines de lucro, etcétera, pero sobre todo ellos dos como entidades de gobierno, tienen que en febrero hablar de esto.
¿verdad? Así que esa es un poco la ley y eso fue lo que pasó en ese momento. Ya después pues pasaron otras cositas. Pues mira, antes de pasar a esos otros acontecimientos, ¿verdad? Que se han dado hasta el sol de hoy, me gustaría conocer un poco qué sabe, o sea, cómo han estado estas dos agencias movilizándose para que se haga válida esa ley, ¿verdad? Para promoverla. Nosotras, por ejemplo, aquí en Coordinadora, pues siempre tenemos un sinnúmero de solicitudes de parte de espacios educativos, ¿verdad? Para que podamos unirnos y colaborar y educar en base a lo que es pues, el consentimiento, la perspectiva de género, la equidad de género, ¿verdad? Y la prevención de la violencia doméstica. Pero que tú conoces, ¿verdad? Sobre ese proceso que han asumido estas dos agencias y cómo se ha dado, si es que puedes abundar un poco sobre eso. Pues sí, pues mira, Promotores de Paz surgió por la inacción de esa ley al principio. O sea, 2015 se aprueba, 2016 todavía está el mismo gobierno, no pasó nada. 2017 cambio de gobierno, no pasó nada. Luego viene María, 2018 no pasó nada. O sea, estoy hablando de febrero. O sea, de que tú digas, hubo una carta circular, hubo ahí una campaña mediática, ¿verdad? Porque el punto es que si hay anuncios de televisión, billboards, whatever, pues esas dos agencias, sobre todo Procuradora, que tiene billboards y anuncios, versus educación, que es pues carta circular o pedirle a los trabajadores sociales, consejeros, etcétera, que hablen de eso, no pasó nada. Entonces, inclusive hay gente hasta el día de hoy que no sabe que eso existe y por eso hay que seguir llevando el mensaje de que se unan a los esfuerzos de las campañas, el que tienes tú con tu hashtag Ama Consentido, el que tengo yo de Alto al Silencio o la V Noviazgo, porque violencia no es bien algo, pero para que busquen información. Pero entonces surgió Promotores, que fue que dado la inacción, pues era entrenar personas para que diéramos charlas y el sueño eran 78 charlas, una por municipio. Que yo me zumbaba siempre 22, 25 charlas en un mes, febrero sola, pero me tenía que multiplicar. Y por eso, ¿verdad? Ese programa de multiplicadores se volvió Promotores de Paz. Y hasta el día de hoy entreno, porque hay gente que se entrena y realmente no da charlas, y hay otros que sí, o hay otras que son sobrevivientes, y tengo un grupo para sobrevivientes, yo pasé por eso. Y pero, que funciona como parte de ese proceso de empoderamiento para sobre todo las sobrevivientes. Claro, y entonces lo que se logró hacer el 2019 fue el mes que por fin, luego de esta acción ciudadana, o sea que antes del verano del 19, yo vi el febrero del 19, lejos de dar 78 charlas que era el plan, con 100 voluntarios, logramos dar 289 charlas, que fue un impacto de 14.769 jóvenes en un mes. Wow. Y entonces eso fue febrero de 2019. Y ese mes fue que surgió un comunicado del Departamento de Salud, que no estaba en la ley, pero que salió que se unía con un hashtag, salió Procuradora con otro hashtag, salió Educación cuando estaba Kelleher diciendo que iban a hablar del tema. Y ¿verdad? De las charlas que dimos, como 150 fueron al sistema educativo. Así que fue interesante porque hasta la misma Kelleher en ese momento dijo, estamos dando charlas, pero realmente la charla, la mitad o la mayoría habían sido promotores que voluntariamente iban a ir a las escuelas. Así que hubo como el impacto ciudadano de decir, quiero hablar de esto, logró que las agencias mínimo dijeran algo, ¿verdad? Y ya, pues 2020 hicimos un poquito menos porque obviamente estábamos encerraditos, ahí fue que vino como el principio de, no fue el momento del encierro, pero sí acuérdense que en enero aquí hubo temblores, así que las escuelas cerraron. Y que muchas de las cosas, todavía la gente no estaba tan diestra en Zoom como ahora, tuvieron que ser movidas, ¿verdad? O cambiadas, y ahora mismo pues estamos dando charlas ¿verdad? Virtuales, y sigo entrenando gente, y entonces tenemos la campaña online de las señales, etcétera, y seguimos con la charla, lo único que pues entendemos que ha cambiado un poco más a lo virtual por la situación. Así que eso es lo que ha pasado. Yo no he visto, siendo honesta, yo no he visto este año educación diciendo nada de noviazgo, asumo que por el revolú de si abren o no abren, ¿verdad? Eso les ha llevado la vida un poco la discusión. Y Procuradora, realmente todavía no he visto un statement, ¿verdad? O algo escrito que diga febrero es el mes. He visto señales y cosas, ¿verdad? Pero de doméstica y la línea en las redes, pero no he visto nada particularmente de noviazgo. Así que nada, que se unan y como dije, esto le toca a todas las organizaciones sin fines, coordinadora, ¿verdad? Siempre lo digo, ha sido clave, ha sido la organización que yo creo que más acogió este tema, que tiene hasta una campaña particular, ¿verdad? Como ha consentido. Así que yo agradezco en el alma, ¿verdad? Eso y qué bueno porque
Organizaciones así son las que realmente, las activistas son las que han llevado en los hombros la lucha por la equidad y la perspectiva y sobre todo la prevención de la violencia. Llevábamos años siguiendo acciones y estaban medias paralizadas, y definitivamente pues la violencia de noviazgo tiene que estar ahí en el plan de lo que viene, porque si no atendemos la prevención pues no estamos adelantando. Claro, y que por ejemplo en el caso de Coordinadora, Dama Consentido nos permite tener quizás alguna especie de relación con los jóvenes, ¿verdad? Esta campaña, aunque aplica para todas las generaciones, y realmente no nos limitamos necesariamente a lo que es el noviazgo, sino quizás a veces llevamos un poco más allá la temática de cómo nos relacionamos en las relaciones interpersonales. Es chévere porque podemos acoger ese grupo que está apenas empezando, que están experimentando, ¿verdad? Relacionarse, que están teniendo sus primeras relaciones de noviazgo, y ha tenido un impacto bien y una acogida bien interesante, sobre todo ahora que activamos este mes la campaña. Vemos como muchas figuras públicas, influencers de las edades entre 18 a 25 años se muestran sumamente interesados porque probablemente tienen amistades, compañeros que han pasado por situaciones de violencia. Así que es un tema que llega y que apela y que vemos el interés de la comunidad en apoyar. Así que nuestra campaña es pública, nuestra campaña es para que cualquier persona, organización, institución la acoja y la pueda llevar a cabo. En el caso de Dama Consentido, se ha desarrollado hasta material educativo con la intención de que el personal que atiende este tipo de comunidad, estos jóvenes, tengan herramientas prácticas y accesibles para poder promover conversaciones un poco más profundas, ¿verdad? Y al final del día lo que nosotros queremos y nosotras queremos es que el consentimiento sea la clave. Y como sabemos que el consentimiento es un proceso de práctica que se lleva a cabo todos los días, pues Dama Consentido básicamente lo que promueve es eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar a cabo esas conversaciones? ¿Cómo podemos promover el diálogo? ¿Cómo podemos aprender a escuchar esas necesidades que tienen los jóvenes, sobre todo que están entrando en esas relaciones de noviazgo? ¿Y cómo les podemos acompañar para que sean relaciones sanas y saludables? Claro. Así que yo creo, y también tenemos otras organizaciones que están haciendo un trabajo excepcional y que nos estamos apoyando como comunidad. Yo siempre menciono que eso es sumamente importante cuando llevamos a cabo campañas educativas, sobre todo en estos contextos en los que las redes sociales son nuestras herramientas para poder llegar a más gente. Y cuán importante o trascendental puede ser el que apoyen estas gestiones desde, ¿verdad? Desde personas en su carácter individual hasta otros espacios que tengan un poco más. Y yendo por esa línea, ¿verdad? Como hablamos de la colaboración, o sea, yo creo que lo interesante de la ley que generó Promotores de Paz es que, como dije, yo siempre he dado las charlas, pero aquí lo importante de Promotores de Paz o este entrenamiento para dar charlas o este train the trainer, no es solamente que damos charlas alrededor de Puerto Rico y ahora pues virtuales y que nos las pueden pedir, es que realmente yo creo que la clave del programa ha sido que no importa quién tú eres o qué tú haces, tú puedes ser parte de la solución. En Promotores de Paz, el 50% son profesionales de salud mental que entonces en sus terapias o lo que sea psicológica, consejeros, etcétera, tienen ahora la perspectiva de noviazgo que quizás nada más le daban de doméstica. 15% son de comunidades de fe, así que es otra, ¿verdad? Que siempre lo hemos hablado, otro nicho importante que hay que atender. Todo lo que tiene que ver con, yo tengo electricistas, yo tengo mecánicos, y digo, estos particularmente son varones, ¿verdad? El 85% son mujeres, las promotoras de paz, personas, ¿verdad? Que son estudiantes desde escuela superior hasta universitarios, así que eso ha brindado, yo creo que la oportunidad de que personas que quieren ayudar, o que quizás, como dijiste ahorita, son personas que pasaron por esto y no saben cómo, pues realmente se les entrena y se hace una comunidad, porque una vez, luego de entrenados, nosotros tenemos un grupo privado de educación continua, ¿verdad? Así que todo lo que salga de género, yo lo pongo ahí, los manuales, lo que sea que surja, las campañas, ¿verdad? Ahora mismo cosas que ha puesto, pues, por lo menos uno de los posters que salió esta semana con el celular, pues eso lo compartimos. Y realmente esta cuestión de que si la gente hoy no sabe que existe la ley o tiene miedo a hablar del tema, de género, violencia doméstica, que ya lleva 31 años por la ley 54 del 89, cuánto más con esta ley recién creada, que por tiempos y por años no se atendió, y que es fundamental ahora con la declaración de emergencia, que digamos, pasa desde jóvenes. De la misma forma en que yo estudié a Chris Brown y Rihanna,
todos nosotros conocimos el caso de Rosimar, todos nosotros conocimos el caso de Yarimar, que el año anterior, 2019, luego de dar toda esa charla, que nadie lo cubrió, porque eso fue otro asunto y la prensa es tan importante, o cómo se cubre, ¿verdad? Que eso lo hemos trabajado. Otro Facebook Live, definitivo. Si fuera eso nada más, en marzo de 2019, luego de todas estas charlas, fue el caso de la joven de 13 años quemada por su novio, rociada por gasolina, que eventualmente falleció. Y ahí fue que dijeron, ay, esto existe, y tan jóvenes. Y empezaron a buscar culpables o razones, en vez de hablar de que esto era importante atenderlo. Así que ya yo he visto una tendencia de maestría, y lo vemos aquí todo el tiempo, que cada vez que matan a uno pasa algo, entonces se vuelve un issue mediático hasta que se les olvida y vuelve de nuevo, y entonces, pero a veces ese issue mediático, esa noticia alarmante es la que hace que la gente diga, mira, pasa, porque no, de otra manera no lo ven, y por eso es tan importante este live, las alianzas, la charla, porque todavía falta un montón de cosas que hacer, y lo que tenemos es que reconocer que las próximas víctimas de violencia doméstica están hoy en la escuela, y de eso hay que hablar para que se atiendan. Definitivo. Y algo bien interesante que yo admiro muchísimo el trabajo que tú realizas a través de Promotores de Paz es que estas personas son voluntarias, ¿verdad? Ellas se unen al esfuerzo que tú realizas en un carácter voluntario. Así que háblanos un poquito sobre esa experiencia, porque yo sé que cuando la gente le nace colaborar y trabajar y moverse hacia esta dirección, ¿verdad? De ver cómo pueden ser portavoces, tiene como un valor añadido, ¿no? Claro. Esa intención. Claro, todas esas charlas que dimos en 2019 fue sin cobrar, inclusive uno de los retos que yo tenía, que yo sentía que no era justo. Y yo creo que buscando poder darles algo, ¿verdad? Me di cuenta que hasta las personas que en un momento dado lo hicieron voluntariamente o que lo hicieron por amor a la causa, estaban hasta más motivados que cualquier otra que estaba pensando en si cobraba o no. Y yo creo que eso es algo fundamental, porque sí creo que hay mucho que hacer, ¿verdad? Con la realidad de los voluntarios y las sin fines de lucro en Puerto Rico. Sí creo que hay que también reconocer a la gente que es recurso, porque mi experiencia ha sido, ¿verdad? Que como que estamos más dispuestos a pensar en un eventazo corporativo brutal, y si quizás se va un dineral en idiotez, y lo digo, ¿verdad? Trabajando hasta la misma política, en política pública, un evento random ahí que gastan un montón de dinero. Y realmente las sin fines de lucro han demostrado que hacen el trabajo espectacular y que lo hacen hasta por menos. Así que yo creo que aprovecho este llamado, aprovecho este live para hacer un llamado a que realmente se considere y en este proceso de la orden ejecutiva del estado de emergencia, la sustentabilidad de esas sin fines que son las que dan servicio y las que dan el proceso educativo, y no hay que reinventar la rueda y aparecer una compañía de la nada este mes porque siguió la orden, sino ver quiénes ya trabajan en eso y preguntarle a la gente que está en la calle y está todos los días con las víctimas, los sobrevivientes, los victimarios, para poder generar soluciones. Y en efecto, Promotores de Paz, pues lo que ha demostrado es que hay un montón de gente comprometida y que quieren ser parte de la solución, más allá del problema, y que realmente, ¿verdad? Si nos unimos podemos hacerlo. Yo creo que hacía falta un espacio, y yo creo que algo bien frustrante por un tiempo fue el hecho de que una hazaña tan grande, cuando yo lo digo, mira, impactamos 14.769 jóvenes porque los pudimos medir, ¿verdad? Por las asistencias, etcétera. En ese momento que era presencial, ¿verdad? Todas las firmas. Volveremos a eso, ¿verdad? Fue como que, de verdad, y era como que para todo el mundo, eso es una hazaña que en un mes, ¿verdad? Se haya logrado, pero el hecho de que ni siquiera, o en ese momento, fue difícil cubrirlo, ¿verdad? Pues estas personas, lejos de desanimarse, dijeron, el año que viene vamos a hacer más, y yo creo que eso para mí fue lo fundamental, porque yo vi la frustración de estar cubriendo tiroteos. En ese momento había unos tiroteos de carro a carro, o sea, que periodistas no cubrieran estas cosas hasta que rociaron a la joven, ¿verdad? Y eso demuestra un poco el asunto de no sensacionalizar esto, ¿verdad? Y atender las buenas noticias, las buenas nuevas que hay en Puerto Rico también. Sí, que definitivamente también hace falta que se deje saber lo bueno que está ocurriendo, porque nosotros siempre estamos respondiendo en base a
Así que definitivamente esos medios que nos están escuchando, que le brinden la oportunidad a estos espacios para que también se comunique lo positivo que se está haciendo y que se está trabajando en base a lo que es la prevención. Bueno, ya creo que una de las cosas que queríamos tocar, ¿verdad? Sobre lo que hace falta, se respondió en este diálogo que acabamos de tener, pero si tuvieras la oportunidad de decir, ¿verdad? Y de comunicar, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué nos hace falta para continuar con este proceso y que esta ley se valide aún más y que todos los espacios educativos puedan acoger y puedan separar este espacio para verdaderamente crear una conciencia y una cultura de consentimiento en donde quiera que estén los jóvenes, ¿verdad? Y donde quiera que utilicemos el espacio que sea para educar? Mira, hay varias cositas. Primero, que seamos aliados, aliadas, aliades, de que todo lo que estamos produciendo la gente lo comparta. Eso es lo más base que cualquier persona pueda hacer. Si no estás generando contenido, a las que estamos generando contenido, compártelo, porque nunca sabes si ese compartir va a hacer que alguien lea eso y empiece a cuestionarse si relación es saludable o no, cómo podemos mejorarlo. En asuntos de política pública, faltan dos cosas fundamentales. Bueno, tres cosas fundamentales. Número uno, que la orden ejecutiva incluya el tema de violencia de noviazgo explícitamente. Prevención es bien amplio, pero violencia de noviazgo hay que poner nombre y apellido. Segundo, yo creo que es fundamental hacer una ley de violencia de noviazgo. Ya hice ese cabildeo aquella vez y no fue muy exitoso. El cuatrienio pasado, pues también, y no fue este año voy a darle con todo ese tema, porque ahora mismo la violencia de noviazgo no tiene estadísticas nacionales porque no hay ningún lugar donde uno le haga un checkmark de noviazgo versus doméstica. Yo lo más que puedo tener es la edad de la víctima de ley 54, lo más que puedo tener es la asunción de ese juez, jueza, policía sobre qué es consensual, ¿verdad? Y es uno de los retos que yo tuve hace 18 años atrás cuando radicó una orden de protección, que todavía no está uniforme. O sea, todavía a veces hay jóvenes que le piden que haya relaciones sexuales para que los proteja la ley. Y eso es algo que tenemos que cambiar, que hasta beneficia a comunidades de fe que hasta creen en la abstinencia, o jóvenes que no tienen que estar dilucidando qué hicieron para entonces tener protección. Hay jueces y hay jueces, y hay juezas, policías, tribunales que he escuchado casos muy exitosos y casos donde se les niega. Yo creo que ese reto de que esa ley no tiene ni siquiera un formulario que diga protección de la escuela. Todo fue diseñado para alguien casado y con hijos y no hay este elemento de yo vivo en mi casa y tú la tuya, ¿verdad? Que para la protección y la estadística es fundamental en este tema y por eso ese checkmark, ese formulario particular es importante. Y tercero, que el Departamento de Educación, fuera de celebrar el mes y conmemorarlo con lo que es, que no tiene que inventarse la rueda, pues llamar a promotores con sentimiento, hacer una alianza y tú das tantas charlas, tantas y tantas, y las escuelas están cubiertas. Definitivamente hace falta un protocolo. Hay protocolo para bullying, pero no hay para violencia de noviazgo. Mi experiencia dando charlas, que va más de 500 en estos años, es que a veces la víctima es revictimizada por el sistema, porque yo he tenido jóvenes que pasan violencia en el noviazgo y están teniendo un novio externo, ¿verdad? Que está dando vueltas en la escuela, lo que sea, y directores y directoras las sacan de la escuela. Y le dicen, para evitar el problema, manda las cosas por email. Entonces, imagínate tú que tengamos jóvenes que están pasando violencia y la respuesta sea sácala, o, ¿verdad? O múdate tú si quieres, ¿verdad? Todo este asunto, no poner al guardia de la escuela pendiente por esta persona, ¿verdad? O sea, no hay nada que establezca cuáles son los pasos a seguir si alguien está teniendo violencia dentro de la misma escuela o cuando hay alguien exterior. Y en ese sentido, los protocolos han sido más efectivos en universidades que en escuelas. Y han sido hechos medio por motu propio. No ha sido como que hay uno para todo, ¿verdad? La UPR ha hecho el suyo, la Gemenda ha hecho el suyo, el recinto X, ¿verdad? Versus el otro. O sea, que realmente hay que un poco uniformar la idea de que si eres joven y pasas por esto, ¿qué hacer? El qué hacer en jóvenes está más fuerte que el qué hacer en doméstica. No hay un refugio para jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Así que eso es algo que quizás se pueda atender con la 54, pero si hay una traba para llenar esa ley por lo que te acabo de decir de las circunstancias, pues, o si tiene que ir a la escuela, universidad, ¿verdad? Hay unos gaps ahí de escuela, intermedia superior, y universidades que hay que atender. Eso como previo. Y si me añades una ñapita, yo creo que en términos de la atención a agresores-agresoras, ¿verdad? Claro. Es importante. En agresores de violencia doméstica no es tan efectivo los programas de desvío, no hay mucho.
Así que imagínate a jóvenes. Así que mi sueño sería que si hubiese un caso juvenil, ¿verdad? Hubiese en algún momento dado una orientación o hasta un currículo para esas personas que están en la cárcel juvenil. Claro. Porque si no llegan a la cárcel, mejor, pero en esa particular, ¿verdad? Población que ya están allí, que ya tienen que cumplir, esa rehabilitación tiene que comenzar ya ahí, porque no todo es narcotráfico, hay mucha gente víctima de maltrato que llega allí, y el acceso a esa salud mental, aunque no es el tema noviazgo, es parte fundamental, ¿verdad? Para el tratamiento de víctimas de noviazgo, y tú lo sabes, pues Coordinadora Paz para la Mujer y Ama Consentido tiene un póster que yo amo, que es bien lindo, que dice las consecuencias de pasar violencia en el noviazgo, ¿verdad? De drogas, de suicidio, de relaciones sexuales, ¿verdad? Riesgosas, entre otras cosas, que si no vemos las consecuencias, no es nada más sacar F en la escuela, o sea, hay otras consecuencias que esas hay que atenderlas. Iguales, claro. Que al igual, o sea, que la gente quizás piensa o minimiza porque es un noviazgo, ¿verdad? Que los efectos que puede tener, el trauma que puede provocar una situación de violencia, y a eso se le añaden otras intersecciones que sabemos que en Puerto Rico son, ¿verdad? La orden del día, como por ejemplo la compañía sea mayor y ella menor, ¿verdad? Y muchas así que la conciencia definitivamente es vital. El diálogo, estamos hablando de que es una temática que por lo general se centra en la juventud, así que es sumamente importante. Nosotros en los talleres siempre estamos promoviendo el que vamos a escuchar, vamos a sentarnos, vamos a promover el diálogo, vamos a conocer de dónde vienen estas necesidades y estas confusiones, ¿verdad? De lo que puede ser una relación. Y pues ahí podemos adentrarnos, ¿verdad? En que mucha gente, muchos de nuestros jóvenes todavía piensan y crecen pensando que, por ejemplo, los celos es una señal de que me quiere, ¿verdad? El que me controle, es que me cuida y me protege. Claro. Todas esas cosas hay que empezar a deconstruirlas, y sobre todo nuestros jóvenes, ¿verdad? Que están empezando a vivir. Claro, y añado que aunque abogo para un currículo con perspectiva de género, yo iría más allá. Yo haría un currículo de inteligencia emocional, porque ahí manejaríamos todo esto que estamos hablando del diálogo, etcétera. Lo único que tiene que ser con una perspectiva de no discrimen y de equidad. Así que lo podemos hasta mejorar, porque si a ti la inteligencia emocional te ayuda a manejar las emociones, a cómo te sientes, a deconstruir algunos conceptos, a trabajar, ¿verdad?, en una base que ayudaría hasta a los que son víctimas de maltrato infantil y otros tipos de cosas que van en la casa, el estrés que puede dar la escuela, pueden ayudar a otros problemas. Si le añadimos entonces la equidad y esa perspectiva, pues le estamos dando hasta más herramientas, en vez de solamente pensar, ¿verdad?, en la perspectiva de género. Y mi experiencia, y lo digo porque esto es algo fundamental, es que no se puede hacer una carta circular y dar un libro y decirle, enseñan esto a los estudiantes. De paso, yo recomiendo que entrenen a los maestros personal un año antes, un semestre antes de tan siquiera dar el material, porque la realidad es que estos preconceptos, ¿verdad?, vienen a veces del personal. Y si tú tienes a alguien que desde ahora no sabe ni siquiera qué va a decir ese libro y lo está negando, porque se cree que es malo, porque le dijeron que es horrible, pues entonces vas a tener una resistencia a que lo que es capaz de decir, mira, aquí dice que les diga esto, pero yo no creo en esto. Y eso es algo que tenemos que atender, de que se entienda bien y que si hay gente con resistencia o lo que sea, se pueda manejar para evitar que tengamos entonces peor educación a los jóvenes que necesitan apoyo y no que le estén dando opiniones personales que no estén basadas en la paz y la equidad. Definitivamente no es suficiente una charla de una horita. Esto es un punto que tenemos que trabajar como una cultura, Nuestra invitación a través de nuestras campañas de prevención, que precisamente, ¿verdad?, pues, volvemos a mencionar Ama Consentido, Janguea Consentido, que trabaja, ¿verdad?, otros espacios y juega para el equipo, precisamente ese, ¿no? El que busquemos la manera de establecer una cultura. Y nuestras capacitaciones van dirigidas a que ese personal que trabaja con los jóvenes o en espacios educativos, ¿verdad?, para cualquier tipo de comunidad, comprenda que tiene que ir mucho más allá de un taller de una hora. Tiene que ser un asunto de que todo el tiempo estemos promoviendo a través de las diferentes interacciones que tenemos esa cultura del consentimiento, del respeto, ¿verdad?, de cómo nos socializamos, cómo trabajamos las diferentes intersecciones, ¿verdad? Cómo trabajamos con las masculinidades también, ¿verdad? Pues eso son otros elementos. Así que, bueno, ya se está acercando el final de nuestro Facebook Live.
pero definitivamente es un tema que no acaba, ¿verdad, Ada? Esto podríamos estar hablando y podríamos hacer diferentes sesiones porque definitivamente son muchas intersecciones las que se trabajan, pero hay que comenzar, ¿verdad?, por alguna parte. Yo creo que esta política pública precisamente nos ayuda a comenzar a hablar sobre la prevención, que no es algo que necesariamente trabajamos todo el tiempo. A veces nos enfocamos demasiado en lo que es la intervención, como tú bien decías, cuando vemos estos casos atroces y lamentables que ¿verdad?, se ven en los medios, y pues dirigimos nuestros intereses y nuestra atención hacia eso, pero se nos queda esa parte de cómo evitamos a llegar ahí. Así que nosotros estamos aquí siempre disponibles para proveer cualquier tipo de herramienta educativa. Nuestra invitación es a que accedan a nuestra página www.pazparalamujer.org. Ahí va a encontrar todo nuestro contenido sobre la campaña Ama con Sentido. Hemos desarrollado un cuestionario para que puedan las personas realizar y conocer, ¿verdad?, si su relación es saludable o si amerita pues quizás buscar alguna especie de orientación o ayuda, porque a lo mejor, ¿verdad?, estás notando algunas señales que son un poco violentas. Así que nuestra invitación es a que todo el mundo y todos se unan a promover nuestra campaña, se hagan parte de esta comunidad y juntos, ¿verdad?, trabajemos para lo que es la prevención. Si Ada quiere comunicar algo más ahí, unas palabras finales. Claro, mil gracias, ¿verdad? Le exhorto a que también sigan la campaña, ¿verdad?, por Alto al Silencio en Instagram. Estamos compartiendo también lo que hace Coordinadora, así que nuevamente estamos un poco intercambiándonos material. Claro, siempre. Habíamos también trabajado el día 1 cuestionario, así que ahora vemos cómo hacemos eso para juntarnos y tenemos obviamente las charlas y sobre todo estas señales, ¿verdad? Nosotros estamos cogiendo promotores de paz ya entrenados a que están dando unas señales explicadas, además de los visuales, así que Fundación Alto al Silencio en Facebook y Alto al Silencio en Instagram, dele compartir y si eres joven, bienvenido, bienvenida. Yo siempre aclaro, ¿verdad? No damos el tratamiento, ¿verdad? No tenemos ahí una psicóloga, psicólogo detrás de ese chat, pero tan pronto nos digas cómo podemos ayudar, podemos referirte a las líneas de orientación, a las líneas de ayuda, a ver cómo se puede trabajar y de eso se trata, que te sientas bien y que te sientas empoderado, empoderada de que no eres la única o el único que ha pasado por esto. Mi testimonio es solo uno de muchas jóvenes que han pasado esto y es importante que nos veas la cara y veas, ¿verdad?, lo importante que fue salir de ahí. Y que de verdad, si desde ahora está habiendo tanto estrés, tanta desigualdad, tanta violencia, pues mira, vamos a romper con eso y a crear relaciones saludables, porque lo peor sería que entráramos, ¿verdad?, a un matrimonio o algo, ¿verdad?, con mayor tiempo, mayor atadura, y desde ahora podemos trabajar en qué tú quieres y que nadie más te convierta en algo que ellos quieren que tú seas, sino que tú puedas ser tú y que quien esté contigo te ame y te respete como tú eres. Así que hay que decirle alto al silencio a la violencia no noviazgo, ese es el hashtag que estamos usando nosotros y compartiendo la información. Así que cuentan conmigo para lo que sea. Y gracias, Coordinadora. Somos aliadas, ¿verdad?, en esto, así que seguimos. Seguro que sí. Pueden encontrar todos esos hashtags y las páginas que lidera la doctora Ada Álvarez Conde a través de los textos en nuestras publicaciones. Así que será hasta la próxima. Gracias a todos por sintonizar.